Buenos días, Delgado. En breve vamos a dar inicio a la clase. Esperemos unos minutos a ver si se conecta algún alumno más. Caso contrario, que no se conecte nadie, daremos inicio a la clase. ¿Estás de acuerdo? Hola, buenos días. Sí, estoy de acuerdo. Perfecto, Delgado. Excelente. Entonces, a las 10:50 iniciamos la clase. Listo. Ok, Delgado, vamos a dar inicio a la clase. ¿Me confirmas cuando puedas visualizar la pantalla? Ok, yo le aviso. Ahora sí ya se ve. Perfecto, Delgado, excelente. Como puedes visualizar, el tema de la clase del día de hoy es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Vamos a profundizar en este contexto de lo que es el tema.
Hemos visto ya en una clase anterior este tema, pero como he mencionado, vamos a profundizarlo un poco más. La diapositiva nos indica, Delgado, que la sociedad de Francia, de lo que sería a finales del siglo XVIII, se hallaba dividida en dos estamentos, o sea, en dos clases sociales, que serían los que tenían los privilegios representados por la nobleza y el clero, y el grupo de los no privilegiados, que estaba conformado por el pueblo llano, o también llamado tercer estado, que era el pueblo que andaba a pie. Dicho eso, entendemos el contexto social de lo que sería la Francia a finales del siglo XVIII y pues marcó un antes y después en la historia de la humanidad al sentar las bases de los derechos humanos modernos y cuestionar un sistema social profundamente desigual. En este contexto histórico surge la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, hecha en 1789. Prácticamente era un documento fundamental que proclamó principios como la libertad, la igualdad y la fraternidad. Sin embargo, pese a su importancia, este proceso revolucionario también evidenció profundas contradicciones, especialmente en relación con la exclusión a los grupos como serían las mujeres, los indígenas o otras etnias. ¿Tienes entendido este contexto, Delgado? Sí, está entendido. Perfecto. Como lo menciona la diapositiva, en ese momento, en aquel tiempo, había una estratificación social en lo que era la Francia prerrevolucionaria. La estratificación social en Francia, en la parte superior, como podemos ver de lo que sería la gráfica, tenemos como clase dominante al rey y lo que era la nobleza. El rey era la figura de mayor importancia y poder en lo que sería esta clase social privilegiada. Nos indica también que estaba conformado por los nobles que tenían el poder político, económico y social, y en la parte de abajo tenemos otras castas de lo que sería la sociedad de aquel tiempo, de aquel momento, que estaba conformado por los campesinos libres y artesanos, los campesinos siervos y los comerciantes y banqueros. Entre lo que sería el pueblo que no tenía privilegios, destacaban eran los banqueros y los comerciantes. ¿Por qué? Porque después ellos se denominaron burgueses y crearon un tipo de clase social que llegó al poder de los que tenían privilegios, pero no completamente. ¿Por qué? Porque ellos solo tenían poder económico y no político. Antes de lo que es la revolución, la sociedad de Francia estaba organizada en estamentos claramente diferentes. Por un lado se encontraban los privilegiados, conformados por la nobleza, como indicado, disculpa, y el clero, quienes concentraban el poder político, económico y social. Estos grupos gozaban de privilegios como la exención de impuestos, el acceso exclusivo a cargos públicos. En cambio, por otro lado, el tercer estado o el pueblo llano, como he mencionado, estaba integrado por campesinos, artesanos, comerciantes, burgueses, quienes representaban a lo que es la mayoría de la población del pueblo llano o el tercer estado, pero carecían de derechos políticos y sufrían fuertes cargas económicas. A ellos se les cobraba la mayor cantidad de impuestos. Dicho esto, esta estratificación social generó un profundo descontento, ya que el pueblo sentía pues, y sostenía al Estado mediante impuestos, mientras que los privilegiados se mantenían intactos. O sea, ellos no pagaban impuestos, solo se le cobraba los impuestos a las personas del tercer estado. La crisis económica, el hambre y la falta de representación política hicieron evidente la injusticia del sistema monárquico y esto sentó las bases para lo que sería la revolución.
¿Entendemos esta parte, Delgado? Sí, sí, la entiendo. Ok, ¿cuáles fueron las bases de la Revolución, Delgado? Te repito la pregunta, Delgado. ¿Cuáles fueron las Lo bases? social y lo económico, ¿no? Te repito la pregunta, Lo Delgado. social y lo económico, Claro, pero te repito para que la puedas analizar bien la pregunta. ¿Cuáles fueron las bases que sentaron la Revolución Francesa? que sentaron la Revolución Francesa. ¿Cuál es? Ah, no era lo social y lo económico. Sí, pero ¿en qué contexto de lo social y lo económico? En lo que sería que la libertad, Hemos no, mencionado, Delgado, que lo, había una desigualdad social en ese momento en el que solo el tercer estado, que era el pueblo llano, pagaba impuestos y la gente de privilegios como los nobles y el clero no pagaban impuestos. mm, Ya también hemos mencionado que la falta de ingresos económicos, el hambre y esta desigualdad social sentaron las bases de lo que sería el ideal de revolución. Por eso es que la Revolución de Francia plantea la libertad, la fraternidad y la hermandad como bases de los derechos. Ok, Delgado, vamos a pasar a la siguiente parte, que sería los filósofos. Ellos promulgaron los conceptos de libertad política, fraternidad e igualdad. Como he mencionado, hablaron de los derechos hablaron de las personas, también sobre la división de poderes, desde una posición cuestionadora a lo que era el Estado monárquico feudal. Alertaron al pueblo acerca de la manera de romper con el poder político de la monarquía. Como hemos mencionado también, la monarquía era representada por el rey y el rey era la figura de máxima autoridad en ese momento, el que mayor privilegios tenía. Entonces, estos filósofos sentaron estas bases para cuestionar este modelo de gobierno. ¿Puedes leer cuáles son estos filósofos, Delgado? Voltaire, Rouse, Diderot, Montesquieu, Montesquieu, Montesquieu. Excelente, Delgado. A partir de estos filósofos nace o crece lo que sería el pensamiento ilustrado y la crítica del absolutismo. Los filósofos ilustrados desempeñaron un papel clave en el cuestionamiento del antiguo régimen, o sea, la monarquía. Pensadores como los que acabas de mencionar promovieron ideas revolucionarias para su época, tales como la libertad del pensamiento, la igualdad ante la ley y la soberanía popular, aparte de la división de poderes, como es actualmente en lo que es la democracia. La democracia se caracteriza por la división de poderes. Especialmente Montesquieu defendió la separación del poder como garantía contra el abuso del poder en sí. Otros filósofos sostuvieron lo que es la autoridad en sí debía surgir de la voluntad del pueblo, también la crítica al fanatismo y la intolerancia, y por último Diderot impulsó la difusión del conocimiento, o sea, que todas las personas tengan acceso al conocimiento sin distinción de su clase, su casta social o su etnia. Estas ideas despertaron la conciencia política del pueblo y fortalecieron la lucha contra la monarquía absoluta de aquel momento.
Entonces, Delgado, podemos concluir que estos filósofos son importantes debido a qué. A la monarquía y al poder político, no. Hemos hablado que Del- estos filósofos, Delgado, sentaron las bases de los ideales de la libertad política, fraternidad e igualdad. O sea que ellos estaban en contra del gobierno monárquico. Ah, ya. Es que la Prácticamente, verdad que esa parte sí no la entendí, esa partecita de los filósofos no la entiendo. ok, ¿qué parte no entendiste para poderte Eh, explicar, ellos Delgado? tienen que ver, ellos tienen que ver sobre el rey, sobre el rey que habla y del rey que habla. Ok, no hemos mencionado en concreto ningún rey, hemos mencionado que ellos son los que plantean la idea de una revolución contra el gobierno monárquico de a finales del siglo XVIII. ¿Ok? ¿Tienes entendida esa parte, Delgado? Mm, Entonces, cada uno de sí, sí, estos filósofos más o menos. representó una corriente diferente en lo que sería el pensamiento colectivo para formar una democracia. Montesquieu Sí. defendió la separación del poder como garantía contra el abuso del poder, o sea, significaba que en vez de que el poder se concentre en una sola figura, que sería el rey, que el poder se divida en diferentes figuras y que entre estas figuras se controlen y se vigilen para que ninguno de ellos abuse del poder. Entonces, este filósofo planteaba esta idea. ¿Tienes entendido esta parte de Delgado? Sí, sí la entiendo ya, más o menos ya la entiendo. Ok, perfecto. Entonces, de igual manera, los diferentes filósofos como Diderot, Voltaire, también defendieron diferentes posturas con respecto pues al manejo por parte del gobierno monárquico de aquel tiempo. O sea, la monarquía era un gobierno desigual y estos filósofos plantearon ideas para una revolución en contra de este modelo de gobierno. Dicho eso, tenemos la Declaratoria de los Derechos Humanos. Como nos indica la diapositiva, con el fin de resolver la crisis económica mediante lo que sería el cobro de impuestos, el rey Luis XVI convocó a una asamblea a los estados generales, integrados por la nobleza, el clero y el tercer estado, que es el pueblo llano. Esta convocatoria hace pues la primera decisión, que sería crear la Asamblea Nacional, y esta asamblea fue con el fin de votar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La monarquía, opuesta a la asamblea, cerró las puertas del lugar donde se reunían los miembros de esta asamblea, pues como menciona la diapositiva, el rey quería convocar una asamblea para resolver la crisis económica que enfrentaba Francia en aquel momento, pero el Estado se formó pues en sí una Asamblea Nacional Constituyente que le fue quitando o arrebatando poco a poco lo que sería el poder. En sí, en lo que sería 1789, tras la convocatoria de Estados Generales, por lo que es el rey Luis XVI, para enfrentar la crisis económica, el tercer estado se proclamó Asamblea Nacional y posteriormente Asamblea Nacional Constituyente. Para ser exacto, el 27 de agosto de ese mismo año se aprobó lo que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Como hemos mencionado, es un documento que reconocía derechos fundamentales como la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Esta declaración fue un avance histórico ya que estableció que todos los hombres nacen libres e iguales en derechos y que la ley debe ser la misma para todos. Además, limitó el poder del Estado y afirmó la soberanía del pueblo, convirtiéndose en un referente para futuras constituciones y declaraciones
en lo que sería a nivel internacional. ¿Tienes entendida esta parte, Delgado? Sí, sí. Ok, Delgado. ¿Por qué el rey Luis XVI convocó a la Asamblea Nacional? Yo creo y observo que por Ok, la crisis de Francia, pero ¿qué tipo de crisis? la financiera, Correcto, una crisis, disculpa, económica. Entonces, ese fue el motivo de que el rey financiera que Luis, tenía Francia. correcto, ese fue el motivo de que el rey Luis XVI hiciera una convocatoria a nivel nacional para formar lo que es una asamblea en busca de resolver esta crisis económica. Como ya sabemos y hemos mencionado varias veces, el gobierno de aquel momento era financieramente promovido por lo que sería el pueblo llano o tercer estado, ya que a ellos eran los únicos que les cobraban impuestos o pagaban impuestos, y la gente que tenía privilegios como el clero y la nobleza eran pues excluidos de este cobro de impuestos. Tenemos el siguiente tema, que sería la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Es un poco diferente. Como ya sabemos, en 1789 se creó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta declaración fue un avance histórico, ya que estableció que todos los hombres nacían libres e iguales en derechos, como hemos mencionado, y que la ley era la misma para todas las personas. Otro punto importante de aquel momento fue que esto limitó el poder del Estado y afirmó la soberanía del pueblo, convirtiéndose en un referente para nuevas constituciones o declaraciones de derechos. Y una de ellas fue la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. En aquel momento, la exclusión de las mujeres y la lucha por la igualdad era una situación muy agobiante o conflictiva debido a que las condiciones de vida de la población en Francia antes de la Revolución Francesa eran muy difíciles. En ese contexto, las condiciones de vida de las mujeres quedaron invisibilizadas en lo que sería la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. O sea que las dejaron fuera de esta declaración y por ende ellas no tenían estos derechos o no podían acceder a los derechos de esta declaración. A pesar de lo que era su carácter revolucionario, la Declaración de 1789 excluyó a las mujeres, invisibilizando su realidad social y negándoles derechos políticos y civiles. Las mujeres, aunque participaron activamente en la revolución, continuaron siendo consideradas ciudadanas de segunda categoría. Frente a esta injusticia surgieron figuras claves como Lynn de Gauss, quien redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Ella denunciaba lo que era la desigualdad legal entre hombres y mujeres, exigiendo igualdad de derechos. Asimismo, Condorcet comparó la situación de las mujeres con las personas esclavizadas, evidenciando la incoherencia de una revolución que proclamaba igualdad pero practicaba exclusión. O sea que en sí, la Revolución Francesa, aunque proclamaba que era una revolución para la igualdad de todas las personas, ya sean esclavas, mujeres, indios, eh, personas de color, esta revolución no fue completamente
pues en sí con el fin de liberar y darle libertad a estas castas, a estas clases sociales, como he mencionado, ya que cuando la revolución terminó, los únicos que pudieron acceder a este derecho, que fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, fueron los hombres, excluyendo a las mujeres que participaron activamente en esta revolución. Por ende, Olympe de Gauss creó la Declaración de las Mujeres, de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, para contrarrestar lo que sería la Constitución o la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, porque las habían dejado fuera de esta declaración. ¿Tienes entendida esta parte, Delgado? La verdad que el internet se le corta demasiado. No sé si es a mí o es a usted, pero me sale como que se me corta por rato. Ok, te Y repito esa parte entonces. sí no la entendimos. No hay problema. ¿Me indicas qué parte más o menos no entiendes para poder repetirla? Sobre donde a las mujeres la excluían, Ya, ok, perfecto. donde sí, ahí donde las mujeres las excluían. Ya, hablamos de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, ¿correcto? ¿Me confirmas, Delgado? Sí, sí. Perfecto. Como hemos mencionado, a pesar de que la Revolución Francesa proclamaba los objetivos de libertad para todas las personas y los derechos, esta revolución solo le dio derechos a los hombres, dejando afuera a lo que serían las mujeres. Ellas participaron activamente en la revolución, pero quedaron fuera de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. A pesar de su carácter revolucionario, la Declaración de 1789 excluyó a las mujeres, como hemos indicado, invisibilizando su realidad social y negándoles lo que son los derechos políticos y civiles. Las mujeres, aunque participaron activamente en el proceso de la revolución, continuaron siendo consideradas ciudadanas de segunda categoría. Frente a la injusticia que surgió con respecto al tema de los derechos a las mujeres, surgen figuras claves como Olympe de Gauss, quien redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Ella es la autora de esta declaración, denunciando la desigualdad legal entre hombres y mujeres y exigiendo igualdad de derechos. Asimismo, Condorcet comparó la situación de las mujeres con las personas esclavizadas, evidenciando la incoherencia de un proceso de revolución que proclamaba igualdad, pero practicaba exclusión social. ¿Tienes entendida esta parte, Delgado? Desde ahí se le comenzó a cortar el internet. Ok, Sí, ya casi a lo último el internet se le recortó, pero más o menos sí. ¿sí me pudiste entender el objetivo de la Declaración de los Derechos de la Mujer y del Ciudadano y la Ciudadana? Sí, sí, le entendí. Ok, listo. Entonces, la pregunta es la siguiente, Delgado. Con respecto a la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, ¿cuál era el objetivo de esta declaración? ¿Puede repetir la pregunta? No la entendí. Con respecto, A la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, ¿cuál era el objetivo de esta declaración? O sea, ¿por qué se creó esta declaración?
sobre de que las mujeres este, fueron excluidas y de los ideales de la Revolución Francesa, Ok, ¿qué más? ya que exigió eh, ellos lo que y, y plena sobre los Ok, excelente, Delgado, perfecta, perfecto. Exactamente. donde que cuando hubo la sobre la exclusión de las mujeres. Ok, ¿no tienes nada más que agregar, Delgado? No, Ok, excelente eso fue respuesta. lo que yo entiendo sobre eso. Sí, excelente respuesta, Delgado. Tienes cierta razón y el objetivo de esta declaración fue asignarle derechos a las mujeres que fueron excluidas en la declaración original y Condorcet lo menciona claramente. Este filósofo nos indica de que la Revolución Francesa, al fin de cuentas, fue un proceso un poco incoherente porque se proclamaba la libertad y en sí la igualdad social, pero en vez de practicar la libertad, practicaban la exclusión. ¿Por qué? Porque dejaron afuera de esta declaración a varios grupos que pertenecían a esta declaración, ya que ellos también participaron en esta revolución en sí. Ok, Delgado, ¿tienes alguna pregunta? Por ahora, no, ninguna. Ok, vamos a concluir la clase con lo siguiente. La Revolución Francesa representó un avance decisivo en la construcción de los derechos humanos y la declaración de una democracia moderna. Sin embargo, también mostró que los procesos históricos de cambio no son perfectos ni inmediatos. La exclusión de las mujeres y otros grupos sociales demuestra que la lucha por la igualdad ha sido gradual y continua hasta la actualidad. Tenemos que comprender este contexto histórico y los procesos que permitieron que se reflexionara sobre la importancia de defender los derechos humanos sin distinción alguna y reconocer que la verdadera igualdad solo se alcanza cuando todas las personas son consideradas plenamente sujetas de derechos. La Revolución Francesa no solo transformó a Francia, sino también dejó una lección universal sobre la justicia, la participación y la dignidad humana a nivel internacional. Eso sería el tema de la clase del día de hoy, Delgado. ¿Tienes alguna consulta? O sea, yo lo que voy a consultar es que, o sea, ellos fueron los que tuvieron las obligaciones de los estados, los cuales que, o sea, como que quisieron asegurarse de que, o sea, las mujeres podían disfrutar con sus derechos. Ok, la Revolución Francesa fue un proceso de revolución para destituir el gobierno monárquico, pero cuando se alcanzó el objetivo de la Revolución Francesa, se excluyeron a las mujeres. Entonces, los filósofos Condorcet nos indica que específicamente la Revolución Francesa fue un poco incoherente. ¿Por qué? Porque aunque se proclamaba un ideal de libertad e igualdad, a fin de cuentas no se Ah, practicó al pie de la letra como ellos decían, pues se practicaba la exclusión con respecto al grupo de las mujeres y otros tipos de grupos como los indígenas, los montubios o Rubio. los mestizos, Ujú. etcétera. Entonces, Ya, ya. eso sería el tema. Delgado, ¿tienes alguna consulta, duda? No, ya no. Perfecto, Delgado. Vamos a visualizar la tarea en clase y la tarea en Tarea. casa.
Yo voy a mirar la tarea de la clase. Como puedes visualizar, Delgado, la tarea en clase son tres preguntas. Las que estás viendo en este momento están hechas a base Ajá. del contenido de las diapositivas. Ujú. Sí. ¿Tienes alguna duda, Delgado? No, parece que ahí igual con lo que usted me ha explicado, ahí puedo responder las preguntas. Perfecto, Delgado. Pasemos a la siguiente actividad, que es la tarea en casa. Van a elaborar un mapa, corrección, van a elaborar un cuadro comparativo sobre las diferencias entre lo que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Ambas declaraciones, Ayer fue lo del mapa. sí, correcto. Ayer fue el mapa, hoy es un cuadro comparativo sobre las diferencias entre lo que sería la Declaración de los Hombres y la Declaración de las Mujeres. Ambas declaraciones tienen ciertas diferencias, ya que una está enfocada en asignarle derechos a los hombres y otra a incluir a las mujeres en estos A las derechos. mujeres. Ujú. Entonces, la tarea en sí es hacer un cuadro y mencionar la diferencia entre ambas declaraciones. Ya, ya. ¿No tienes alguna duda con respecto a esta tarea, Delgado? No, igual o sea, con lo que usted me ha explicado y con el libro ahí me ayuda a responder las preguntas y lo que es el cuadro comparativo. Ok, excelente, Delgado. Ha sido un gusto. Damos por finalizada la clase. Nos vemos el día de mañana. Tenga una linda tarde, Delgado. Bueno, listo, gracias.